Entonces, pues muchas gracias por estar con nosotros, Charis. Gracias por invitarme y estoy para servirte. Vamos a empezar la entrevista, digo, vamos a ir iniciando. Antes de hacerte como la presentación formal a la entrevista, te dejo una pequeña introducción. Tenemos un ejercicio aquí en el Grito del Vulgo que las personas con las que nos estamos entrevistando nos están regalando un poquito de su tiempo. Les, les dedicamos una cita, una frase, una máxima, algún verso en algunos casos que creemos van ad hoc con su personalidad. Después de eso, pues damos una pequeña introducción y hacemos la presentación oficial de la persona de hoy. En este caso, pues, que eres tú, ¿no? ¿Te late? Correcto. Lo que tú tengas ordenado, lo que tengas hecho, por mí no te preocupes. Perfecto, pues vamos a darle. Me adapto a todo. Hecho. Vamos a dedicarle a Khalil Gibran, al gran Chelis, que dice: fue así que me enloquecí, y en mi locura he hallado libertad y seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Khalil Gibran. José Luis Sánchez Solá, poblano, exdirector técnico de fútbol, analista, locutor, ha escrito 2 libros, no soporta ver películas para niños porque llora, disfruta estar en su casa, tiene 3 hijos, se casó con su vecina, tiene 40 años de casado y en sus palabras, si no fuera por su esposa, con cualquier mujer ya hubiera tronado. A su edad actual cree no vivir más de 20 años, cada día extraña más a su papá, estudió Derecho pero lo dejó porque no había campo para jugar fútbol, así que entró a estudiar Economía. No soporta que en los programas de fútbol no se hable de fútbol, apoya los valores jóvenes en la comunicación y por eso le agradecemos y está con nosotros. Muchas gracias, dijiste muchas cosas, no soy nada más en la única que no estoy de acuerdo, no soy exdirector técnico, soy director técnico, desempleado. Totalmente desempleado. Perfecto. Pero soy director técnico y es mi último año, que mi sueño de volver a dirigir tiene caducidad, ya caduca este año. Si este año no tomo equipo, ya pienso otras cosas. ¿Ahora sí te retiras? Ya, si este año no gano, sí. Sí, porque sería mi tercer año de no dirigir y también tienes que entender que vienen nuevas generaciones, que te desconectas. Una cosa es hablar de fútbol todo el día y otra cosa es estar conectado en la cancha, te desconectas de la cancha y yo creo que después de 3 años de no estar ahí, sí te pega. En todo lo demás que te dije, ¿sí lo firmas? ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo porque son hechos reales todo lo que dijiste. Son palabras tuyas, me tuve que ir a investigar. Digo, tienes muchísimo material para investigarte, hacer la tarea y ahí me puse a hacer mi tarea para pues, tratar de investigar, tratar de conocer un poco más, que pienso que esta entrevista va a servir para eso, tratar de llegarte un poco más. Hay una pregunta muy básica, digo, no quisiéramos abordar de fútbol porque todas las entrevistas que te hacen es relacionado al fútbol, pero creo que es un tema contigo que no se puede separar y que van de la mano. Entonces, una pregunta muy simple, Chelis, ¿qué es el fútbol? Mi medio de vida me ha servido para abrirme todas las puertas que he podido abrir. Gracias al fútbol se han abierto desde el estudiar, desde tener amigos, desde tener novia, desde poder viajar, desde poder tener un trabajo, desde cómo me casé, desde todas mis actividades de mi vida van precedidas por el fútbol. En tu visión personal, eso, el fútbol es parte importante de tu vida. A nivel mundial o en una cuestión más generalizada, ¿qué es el fútbol? Un medio totalmente comprobado para poder educar y para poder tener una mejor sociedad. Y ya generalízalo más y mete al deporte en general. Lo que pasa es que en nuestro país, que es el fútbol y es lo que sigue la gente, me enoja, me enfada, me desespera que no le saquen el provecho que se le tiene que sacar al fútbol. ¿Por qué genera tantas pasiones? Podríamos salir desde un barrio en el país más pobre del mundo y hay 2, 3 chicos jugando fútbol y el fútbol también llega a mover intelectuales que hablan de fútbol a favor o en contra. ¿Por qué genera tantas pasiones?
Yo digo que en este país, por tradición y porque es popular, o por lo menos fue popular, en algún tiempo fue popular, cada día es menos popular, y en esta popularidad, o en una sociedad donde no existe clase media y el mayor cúmulo de la gente es abajo de clase media, se involucra en el fútbol. Cada vez menos, porque está totalmente diseñado, o lo están diseñando para que no tengan acceso a él. Para empezar, la televisión. O sea, claro, que mantiene al fútbol, pero en las rancherías los partidos de fútbol ya no les llega. Yo soy de la idea de que tiene que haber un decreto presidencial obligando a las televisoras, como en las radios, como en las cadenas de televisión que tienen que hablar de los partidos políticos, tienen que dar fútbol al pueblo como medida de entretenimiento, porque no tienen otra medida de entretenimiento la gente. Claro. Ya todos los partidos son por circuitos cerrados, por paga, y en la canasta básica no está pagar Sky o pagar cable o pagar X cosa, ¿no? Para que tengas acceso al fútbol. Eso hablándote de rancherías. Ya no te quiero hablar de tickets de boleto. Una familia que va a Sol, a la localidad más barata de un estadio, le tiene que meter 1,200 pesos. Y si tú ves el salario mínimo, pues carajo, es el 80% del salario mínimo o el 90% del salario mínimo lo que se gastaría una familia en ir a un partido de fútbol. O sea que ya no tienen acceso a los estadios. ¿Qué crees que dirían los dueños ante lo que acabas de decir? Porque al fin y al cabo parte de una iniciativa privada, la mayoría de los casos, o tendría que ser iniciativa privada todo lo que mantiene al fútbol, ¿no? Sí, es iniciativa privada y cada quien maneja su negocio como quiere, pero al final de cuentas lo manejas dentro de un país que tiene unas necesidades, y tú como iniciativa privada no tienes, por más dueño que seas, hay una ley y un derecho de la gente, que no porque tú seas dueño de algo tienes el derecho de manipular o de llevar esa actividad nada más porque sí. Y me voy más claro, los equipos son representantes de los estados y llevan el nombre de los estados. Claro. Y entonces, ¿cuál es el derecho de alguien que porque tiene dinero se llama Puebla, o se llama Guadalajara, o se llama Morelia, representa a un estado, a un municipio del estado en este caso, y no hace nada por su municipio ni por su estado, y se vale de la gente para eso, para todo este tipo de cosas? En algo tienen que contribuir. Algo muy similar a la selección. La selección probablemente es la única que juegan dos países y que tienen la misma cantidad o tiene... O más. O pareciera tener un poco más de aficionados en otro país, y que se sirve de la nostalgia, se sirve del nacionalismo, pero no termina por contribuir algo, que tú vas más a ese lado. ¿Qué hace la federación cuando recaba el dineral que recaba en Estados Unidos por llevarle ese pedazo de tela verde? ¿Qué hace por ellos? Más que exprimirlos, valiéndose de esta cosa, de esta nostalgia, ¿no? Como hace el señor de Jarritos, o hace el güey que hace tortillas, ¿no? Se valen de toda esta nostalgia de la gente. ¿Y qué hacen por ellos? Aparte de exprimirles y llevarles o saciarles un poco de su nostalgia. Hay mucha gente que no le gusta el fútbol o que no tiene equipo, y le preguntas y su equipo es la selección mexicana. Dices, ay carajo, y se pueden rasgar la camiseta o se pueden tirar al suelo si la selección mexicana no está bien, pero no estás hablando de la gente que vive en este país, estás hablando de 40 millones que viven del otro lado. Entonces ya haces un negocio con 130 o 120 millones de personas. Estoy de acuerdo contigo, pero para contribuir y sacar de más a esto, a donde hemos llegado con estas preguntas, hay que jugar del abogado del diablo. Entonces, las personas de fútbol o el mismo fútbol, la selección mexicana, ¿no estaría tomando el papel que tendría que tomar el gobierno? No, simplemente tiene que contribuir, hijo. Tú tienes una fábrica, pagas tus impuestos, tienes a la gente, le das fuentes de empleo, pero tienes que contribuir en algo. Claro. Yo no sé si en arreglar tu camellón, o en repartir mejor la basura, o en que esa gente que trabaja contigo tenga mejores medios. Y eso yo lo viví y lo vi
hace 40 años en JM Romo, más de 40 años, 45 años en JM Romo en Aguascalientes, que me acabo de enterar, fíjate nomás, porque ahora ya se pone en el centro de la camisa del Necaxa, JM Romo, y tenía una fábrica en pleno centro de Aguascalientes. Y tú como trabajador, una fábrica impresionantemente, y decías, no, esto no puede ser México, y era. Tú como trabajador ibas con el señor Romo y le decías, mira, este mesabanco tiene 14 tornillos. Si le ponemos 9, nos vamos a ahorrar 6 tornillos. Multiplicados por X que sea la producción, te vas a ahorrar tanto, ¿no? Ese dinero, él hacía el experimento, sus ingenieros, lo que tú me digas. Sí, tienes razón. Ese dinero iba para la bolsa del trabajador. Entre otras muchas cosas. Las familias, señoras y señores, llegaban a las 8 de la mañana con sus hijos y salían a las 6 de la tarde, todos comidos, todos estudiados, todos trabajados, todos divertidos, todo. Y JM Romo, te estoy hablando de hace 42 años, y sigue existiendo. ¿Quebró la fábrica? ¿Le fue mal o contribuyó para la sociedad? Claro, porque además los de la iniciativa privada tienen ese argumento de que pierden, de que se van a quebrar y habrá despidos. Entonces ahí tenemos un ejemplo de que sí puede funcionar. Puede funcionar en una cosa que se llama industria. Y gana dinero, el señor Romo gana muchísimo dinero porque fue el que invirtió, fue el que arriesgó su dinero, pero no lo aleja de la responsabilidad social de tener una comunidad más sana, más fuerte, más todo. Tus trabajadores, no es el país, yo no sé cuántos emplee, igual emplea a 5,000 o a 4,000 o a 6,000, pero todo el mundo quiere trabajar en JM Romo. Esta parte de lo que nos estás diciendo, de estar más cercano a lo social, porque es un argumento más cercano a lo social, es lo que te empujó a tratar de decir, me puedo desmarcar de por lo que he sido conocido y utilizarlo como plataforma para buscar el apoyo. La presidencia gobierno, municipal. ¿Cuestiones así? Dilo, como la presidencia municipal, y me entrevistaron muchas veces, me dijeron, no tienes experiencia, y le digo, carajo, para que la gente viva mejor, no necesitas experiencia, necesitas hacerlo. Y para que la gente viva mejor, necesitas llevarle agua a su casa, que se me hace una pinche cosa verdaderamente catastrófica, que la gente no tenga agua en su casa. No puede ser. Repartir 80,000 rotoplaces, 80,000 me tocó repartir por medio de un programa que el señor gobernador de Puebla sacó, y le contribuyeron con 80,000, y los utilizaban como cubeta, porque no los podían conectar a la calle porque no había tubería, y te das cuenta después que conectarlo a la calle vale 4 pesos. Hace una semana entrevistamos al presidente de Tecamachalco y yo le decía, en pleno 2022 no es demasiado cinismo seguir prometiendo que se va a llevar en algunas comunidades luz eléctrica y agua potable en pleno 2022 porque se contempla con todo lo que ha pasado y ya sabes, en ese tipo de respuestas. Pero en tu caso, este sentir social sí fue lo que te dijo, puedo ayudar desde un punto más alto, sí. Pero claro, porque era una tontería contribuir. ¿Por qué? Porque el listón está muy abajo. Porque más de la mitad de la ciudad no está asfaltada, porque más de la mitad de la ciudad no tiene agua, porque más de la mitad es insegura, porque no hay 18,000 basureros en todas las colonias y no hay 2 porterías y dos cestas de básquetbol, sí. Porque absolutamente te estoy hablando de que es una tontería, carajo, no te estoy hablando de monumentos, ni de hacer pasos al desnivel, no, carajo, que vivan mejor, que la señora se quede en su casa y el papá se va a trabajar y los hijos se van a estudiar y está 100% segura que van a regresar. Claro. Divertidos, contentos, estudiados, trabajados, van a regresar. Sí. Que es una tontería pedir eso, güey, o hacer eso. ¿Qué se necesita? ¿Ser qué? ¿Ingeniero en qué? ¿O filósofo en qué? ¿O qué madre para hacer eso? Ponerlo como promesa de campaña o decir, si yo tengo el voto, si yo llego al poder, voy a hacer esto. Eso sí ya parece aberrante en el pleno 2022. Bueno, y te das cuenta que la gente vota por otras personas. Claro. Y que al final de cuentas sus opciones o sus
promesas de campaña. Es lo mismo, pasan los 3 o pasan los 6 y sigues igual. Hay una entrevista en esta me preparé para entrevistarte, que te hace Javier Alarcón, y dentro de todas las cosas, a mí me pareces muy atractivo en las declaraciones que das, en todos los medios donde te he podido ver, en radio, televisión, todo esto. Y con Javier Alarcón dices algo, precisamente la conversación caminaba para esos lados y tú le dices, ¿por qué tú y yo estamos en una posición buena? ¿Y por qué el resto del país no está igual que nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí? Y eso ya me deja como claro, porque bueno, uno se trata de juntar con lo mejorcito de cada casa y tener una visión más amplia. ¿Tú eres consciente probablemente del privilegio que has tenido desde siempre? Hombre, si es que llego a tener valores, siempre he tratado y siempre me he llevado con todos. Yo estudié en un colegio particular que había becados, entre ellos yo, y que te llevabas con el rico, ibas a la fiesta, cabrón, de pambazo, medianoche y campo de fútbol, y ibas a la tienda de que había cascos en la mesa y tamales, y los dos hacían fiesta, íbamos en el mismo salón, te llevabas con todos, güey. Porque también el fútbol tiene eso, en la cancha no hay quien llegó en coche y quien llegó en camión. Sí. Llegas a jugar, güey, ¿no? Y estás esperando en la parada del camión que en la bajada de la esquina del campo se baje tu equipo, cabrón. Y lo estás esperando. Y otros los llevaría el chofer y otros los llevaría el papá, que no se involucraban tanto los papás o no se involucraban nada, llegaban en coche. Pero lo estabas esperando y adentro de la cancha, ¿contra quién jugabas? Ni te valía absolutamente gorro. Tú querías jugar con tus cuates, güey. Era parejo, claro. Pero esto que nos dices, esta visión ya de la vida, quiero pensar, por lo que me cuentas, que siempre la has tenido desde tu época de estudiante o como hijo. Sí, siempre he tenido. Siempre he tenido, porque toda mi familia es española. Y me ha tocado ir mucho a España y últimamente más. Tú eres el primer hijo de tus papás que nace en Puebla, ¿no? Soy el tercero. Pero eres el primero que nace en Puebla. Que nace en Puebla. Ajá. Te das cuenta que en países del primer mundo lo que predomina es la clase media y que solamente ganan o trabajan para cumplir sus necesidades. Yo necesito ganar 1,200 euros. ¿Por qué? Porque mi café, mi vacación, mi hipoteca, mi madre, yo necesito ganar 1,200 euros. Y a eso trabajan, a ganar 1,200 pesos y aprovechar el tiempo en buscar sus felicidades y en buscar sus cosas que les gustan, que sea caminar, que sea correr, que sea comprarse una bicicleta, que sea, no sé, mil madres tienen esos güeyes para divertirse. Y así lo hacen. No te trabajan un segundo más de lo permitido para ganar 1,200 euros. Oye, cabrón, pero si trabajaras dobles turnos o si te dibujaras una tarde, una chamba en la tarde, y lo dijo muchas veces, ¿te acuerdas de Mújica, presidente de Uruguay? Claro. ¿No? Él quería hacer semanas de 35 horas a la semana para que la gente se divirtiera más, disfrutara más su familia, y en un momento dado lo consigue, pero el consumismo de Latinoamérica hacía que esa gente de 35 horas se buscara otra chamba en la tarde. ¿Por qué? Porque quería consumir más, quería más tenis, quería más jeans, quería más cosas. Claro. Y entonces le salió el tiro por la culata al señor Mújica, cuando su verdadera razón era que la gente viviera mejor, y el vivir mejor es trabajar para lo justo, no para amasar fortunas, güey. Y en este país los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. La clase media ya se hizo una brecha muy grande. Regresemos un poquito a la cuestión del fútbol. Hace no mucho tiempo te escuché en Fútbol Picante, creo. Estaban haciendo un análisis de Tigres. Y me gusta el argumento muchas veces irónico o las metáforas que utilizan. Y tú decías, es que Tigres tiene muchos ingenieros, pero no tiene albañiles. Hay albañiles, hijo. Y como esas habría muchas. La demagogia y las respuestas preparadas en el fútbol mexicano. Personas como tú, probablemente Javier Aguirre, cuestiones muy contadas, son las que se salen del guión, se salen del script. ¿Qué pasa? A los que entran como futbolistas, como directores técnicos, directores deportivos, les dan un guión y sabes que si te preguntan esto, respondes esto.
tiene una responsabilidad el entrevistador de decir, bueno, pues hay que ir, si no bien duro a la cabeza, prepararse precisamente para lo que uno tiene que hacer. ¿En dónde cae la demagogia del fútbol mexicano y las respuestas preparadas? Cae en que vende más y que al final de cuentas en esas respuestas preparadas no te comprometes en ni madre. Okay. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás diciendo lo que dicen todos. Y entonces, ¿cuál es tu compromiso? Sí, no te comprometes. A lo mejor te encuentras a un Marcelo Michel que se pasa de compromiso al prometer cosas que está cañón, ¿no? Voy a ser campeón de México, voy a ser campeón con la selección, voy a triunfar en Europa. Y dice, ay, espérame, cabrón, espérate. Cuando escuchas a Leaño, ¿qué piensas? Es que yo, Marcelo, lo conozco, fue mi íntimo amigo, 6 años. Y de hecho lo conozco mucho. Luego nos dejamos de llevar por cosas de fútbol, por tonterías de fútbol, nos dejamos de llevar, pienso ahora. Y ahora mucho más alejados estamos porque lo escucho, saben que me llevaba yo con él y entonces me preguntan y yo no me callo nada, hijo. Lo digo como yo lo viví. Es un güey totalmente soñador y totalmente cumplidor de lo que se propone. Y no te hablo de fútbol, te hablo de que un día su papá, que es un constructor muy fuerte, su papá no es Leaño, es Michel, hizo un edificio con toda la barba de residencial y sus vendedores, el equipo de vendedores lo iba a vender el edificio como cualquier compañía. Y él le dijo al papá, no, yo te lo vendo solo. Yo lo vendo ese edificio solo. Y lo vendió solo el güey. Él vendió todos los departamentos. O sea, sí, sí. No, que se le mete en la cabeza. Cuando habla de la mentalidad de estas cosas, es porque él lo ha experimentado y sabe llevar y sabe de lo que le está hablando a los jugadores. Sí, lo que sucede que del fútbol, todos esos rollos, al final de cuentas van dirigidos al futbolista. Y al futbolista, tanto te le metes en su cabeza, tanto lo absorbes, que lo aburres. Los que nadan de a muertito duran más tiempo. ¿Los indolentes? No, los que nadan de a muertito, los que hablan poco, los que se comprometen poco, ahí van, güey, ahí van. Y entonces al final de cuentas saldrán o se quedarán en primer lugar o en último lugar, pero no hay algo que puedan seguir perseguidos, no los puedes demandar por algo que prometieron y que no hicieron. Claro, al fin y al cabo no hay delito que perseguir. Tú te Cabrón, yo participé. Siempre hay un ganador y un perdedor, ¿no? Claro, pero juegan 11, ¿no? Ya está. Es trabajo en equipo. Tú te metías mucho digo, si cabe la expresión, sí te metías mucho en la vida de tus jugadores. Procurabas yo me metía con la ayuda de mi familia en la vida de sus familias. Claro, ver qué es lo que hacían. ¿Por qué? Porque eran futbolistas. Uh-huh. No eran plomeros, no eran albañiles y no eran ingenieros, eran futbolistas. Todos los que me contrataban eran futbolistas. Y entonces yo buscaba su mejor marco. Y el mejor marco del ser humano es cuando tu familia, no tu equipo, ellos no le van a ningún equipo. Ellos les vale gorro el equipo donde estén. Su equipo se llama su familia. Ese es su equipo. Entonces yo trataba, haciéndolo, que su familia estuviera contenta. Para que este güey solamente pensara en mis 3 o 4 indicaciones. No tuviera el problema de que si la casa, o el problema de la señora, o el problema de la comida, o el problema de los hijos, o el problema X. Yo esas cosas se las quitaba. ¿Cómo se las quitaba? De N manera. Es que mis hijos, a entrenar, cabrón. Tráemelos al entrenamiento. ¿Cómo que al entrenamiento? Al entrenamiento. Y yo les ponía a todos los hijos 1 o 2 o 3 entrenadores pagados por mí para que entrenaran a los hijos junto a su papá. Ya, la señora se lavaba las manos porque no, hay señoras buenas y señoras fodongas, ¿no? Entonces le quitaban la responsabilidad del hijo. ¿Por qué? Porque me lo llevaban al entrenamiento. Mejor. Y las señoras, a la hora de salir y no conocían ni nada, les organizaba yo fiestones que tenían que ir con señora. Y el que no me llevaba señora, le ponía, o sea, no le ponía. A ver, consíguete una novia, tienes que ir acompañado, hijo. Tenemos que hacer familia, entre hombres y mujeres. Tenemos que saber convivir, más allá de que tú tengas un Jetta y yo tenga una camioneta Mercedes. Vamos a convivir, güey, pues trabajamos en el mismo equipo, trabajamos en el mismo objetivo. Y eso es difícil, güey. Es difícil, porque hay muchos celos. Trascendió que el Puebla, al que asciendes en 2008-2009, cada semana
tú les organizabas, porque hubo un momento en que ese Puebla se te enrachó y el problema era ver por cuántos ganaban. Que cada semana hacías fiestas para 40, 50 personas, ¿no? Y llegaron todos sus jugadores con sus familias. Sí. No, y la verdad, muy buenas fiestas, güey. Y cooperan porque son muy simpáticos. O sea, para güeyes extrovertidos, los futbolistas. Y entonces si se tienen que disfrazar, se disfrazan, tienen que hacer show, premio al mejor premio a la mejor cantada, premio a la mejor bailada, premio al mejor chamaco que haga esto. O sea, se involucraban, güey. Empate, y son competitivos. A como dé lugar quieren ganar. Y entonces el primer lugar tenía yo que comprar 5 primeros lugares. Porque no puedes dar un primer lugar, hijo, era demasiado duro para mi esposa y para mí, porque éramos los jueces en esto. 5 primeros lugares, pues 5, ya qué más da, güey. Y así lo haces bien. Terminaba siendo más un mediador, digo, se tiene que saber de tácticas y de parados. Un gestor. Los entrenadores somos gestores. Y somos gestores con los jugadores, con sus familias, con los directivos, con los masajistas, con la prensa. Somos gestores. Y lo tenemos que ir llevando. ¿Cuál es mi peor materia? Con los directivos. Ahí es donde siempre quebraste. Ahí es donde trueno. ¿Por qué? Porque precisamente por esta cuestión de ser directo, hablar como te viene a la cabeza. Porque sus objetivos no son muchas veces claros, no van con el objetivo de lo que es en el campo, porque se quieren meter de más, porque se involucran en cosas que no se tienen que involucrar, cuando lo único que se tienen que involucrar es pagar la quincena. Para eso te están dando la responsabilidad deportiva, porque se sienten desplazados y no dicen el equipo de licenciado Pérez, dicen el equipo del Chelis, claro. Y entonces todas estas vanidades es un espectáculo o un medio donde la vanidad te mata, hijo. Nunca te topaste. Y ellos, tú dime y me dicen los 18 dueños de los equipos de primera división y me los dices de memoria, sin problemas, pero no me dices quién es el gobernador de Culiacán, ni me dices quién es el de Baja California. Sí. Te cuesta trabajo. La parte social que decías de lo que puede llegar a encarnar el fútbol, precisamente en esos temas. ¿Nunca te topaste con un dueño, con un directivo que a lo mejor te incomodara, pero que supiera de fútbol, que digas, puta, este cabrón de ahora sí se me puede... No, esos son los buenos, hijo. Esos son los buenos, los que te cuestionan y que al final de cuentas te escuchan, ¿no? ¿Te topaste con uno de esos? Sí, con muchos. ¿Con varios? Pero el gran problema de esos, a buscarles el lado malo, es que luego tienen asesores por fuera del equipo que no van a esa junta. Y entonces yo hacía junta los lunes a explicarles qué había pasado en el partido pasado. Y les explicaba qué iba a pasar en el partido siguiente, qué íbamos a hacer en esa semana. Y entonces, en la junta del próximo lunes, bueno, lo que les dije que íbamos a hacer, tal, pasó esto, lo que viene. Y sí, te cuestionaban, claro, Emilio Maurer. Claro. Sí, todavía te tocó con él. No, claro que me tocó, y de los mejores directivos que he tenido, güey. Sí. Y no entendía mucho, espérate, no entendía mucho Emilio, pero tenía asesores que se sentaban ahí en la mesa y que le decían, pero el que me cuestionaba era él. Y yo ya sabía que la pregunta venía de Luis Enrique, que la pregunta venía de su hijo, que la pregunta venía, ¿no? Según el tono y según el tipo de pregunta, sabía por dónde venía. Mi jefe murió suspirando por tu Puebla del 2009 y todavía por el último de Manuela Puente y Emilio Mauro, que fueron campeones, y ahí quedó para recuerdo. Estaría feliz. Es que hablan mucho, y qué bueno, del Puebla de hoy en día, del Arcamón. Exactamente. Antes hubo el Puebla del 2009 y hubo el Puebla de la Puente. De la Puente. Que ese fue campeón 2 veces. Y hoy se aspira, sí, a entrar a una liguilla y quizás ser campeón. Pero este fue campeón 2 veces. Sí, mi jefe se murió suspirando por tu Puebla, el Puebla de la Puente, y ahorita estuve muy contento con el del Arcamón. Estaría claro. No hay un poblano que no esté contento. Al Arcamón. Y al que hay que cuidar no son a los jugadores, hay que cuidar al Arcamón. Ese es un buen gestor, ¿eh? Ahorita con lo que estás diciendo. Sí, es un buen gestor, pero tiene 36 años. Sí, o 37. Claro. Es joven. Hay un chavo. Y lo que está viviendo, lo está viviendo en el cuarto estado más importante de la República, lo está agarrando en un equipo con el listón muy abajo, lo está agarrando con muchos éxitos, y al final de cuentas es un gran técnico, pero que el piso se le puede mover por la edad normal. Y entonces, que hay que cuidar es al Arcamón. Y por lo mediático de donde van a llevar. Tú checa de cómo llegó
lo que declaraba a como declara ahora. Checa cómo se vestía cuando llegó a cómo se viste ahora. No, o sea, son cambios que parecerían tontos, pero que te dicen algo. Bueno, tú lo entrevistaste recién hace llegar al pueblo. Yo no sabía que lo conocía, yo lo conozco. Según lo que me platicó ese día, lo conozco del 2015 en un curso en Buenos Aires. Ajá, lo que me y él, agradecido conmigo en esa entrevista, porque me debía un almuerzo. Porque yo lo invité a una comida. Ajá. ¿Por qué? Porque él tenía un remis. Un remis es un taxi. Y fuimos al mismo curso y me enteré que era, saliendo de ahí, vi un taxi, lo agarré y era él. Y me llevó a un lugar a donde tenía yo una comida. Y le dije, bájate a comer. No, ¿cómo crees? Bájate a comer, güey. ¿Qué más da? Vienes conmigo, bájate conmigo. Se bajó y a la hora de la cuenta sacó su billetera, quiso poner, contribuir, ¿no? No sé, seríamos X. Le dije, no, güey, tú vienes conmigo. Y él, agradecido conmigo, hoy ya no me toma el teléfono. ¿Así de plano? No, pero no estoy ofendido. Claro. No estoy ofendido, porque para llegar con él, la primera vez, llegué con la jefa de prensa. Acababa yo de salir de Puebla y me tenía alguna consecuencia. Hoy en día, después de su primer año, lo quise tener y me mandó decir que no, que él se duerme a las 9 y el programa de radio es a las 9. ¿Qué dices, no, cabrón? Es lo que precisamente dices, hay que cuidarlo, ¿no? Hay que llevarlo... Ya le digo, no pasa absolutamente nada, güey. Yo era... Cuando tú invitas a alguien a un programa, yo aprendí que es para hablar bien de él. No vas a invitar a un güey a comer a tu casa y darle una rata de comer. Lo tratas de halagar. Sí. Si lo invitas a un programa es para aprender algo y para que pase una hora bien. Claro. Lo tratas de llevar bien, güey. Si no invites a nadie. ¿Tú le vas a Hoy anticipas, te voy a invitar a un programa y te voy a madrear todo el programa. Entonces tú ya sabes si vas o no vas. A ti te han tocado programas así, ¿no? Digo, sí, claro. Creo que nunca te han avisado, porque sí, recuerdo dos entrevistas donde sí te han dado... Nunca pregunto y te consta a ti. Me empezaste a echar el rollo de lo que era. Digo, maestro, yo estoy para servirte, cabrón. Yo ya sabré lo que contesto y lo que no contesto. Sí, sin problema, eso sí. Siempre tengo una duda. ¿El Chelis es un alter ego de José Luis Sánchez Sola? No. ¿O yo soy así, güey? ¿Conviven en la misma...? No, yo no soy, y por más veces que me quieren hacer personaje, a mí no, yo soy así, güey, siempre he sido así, lo que pasa es que hoy soy público, pero toda mi vida he sido así. Y te lo pueden platicar, te lo pueden platicar compañeros míos de primaria, de secundaria, de preparatoria, que era yo el Chelis, güey, exactamente igual. Sí, sin una cámara y sin alguien de por medio, pero yo siempre he sido así. Sí, lo mismo así me he sentido, güey. No he cambiado. Y cuando me piden que actúe para algo o una entrevista preparada, no puedo, verdaderamente no puedo. Me pasó mucho en esto de la política. Y tienes que decir esto y tienes que decir, no, como cabrón, no, a mí que me pregunte, yo contesto lo que yo siento. Cuando dejo de ser el Chelis, me siento, se nota falso. ¿Cuál fue la necesidad de entrar, de querer entrar a la política? Me invitaron. Y te lo pregunto porque te digo que platicamos con el presidente de Camachaco y yo le decía, probablemente la única figura que carece como de confianza en el común de la gente es el político. Le pasó a Cuauhtémoc Blanco, como futbolista, era el representativo del pueblo, del barrio, el vato que logra triunfar a pesar de todas las carencias que se puede ir trabando. Cuando llega al puesto de gobernador, entonces la gente ya lo ve como un político y entonces hay todo lo que había formado como jugador, se desvirtúa, se va. Yo te siento, o al menos es mi percepción, siempre te he sentido por esta manera tan directa y tan... Pero es que Cuauhtémoc es igual en la cancha que en la política. ¿Cuántas veces en la cancha metió la pata? En su vida privada, ¿cuántas veces metió la pata? Sí, muchísimas. ¿No? Lo que pasa es que cuando metes la pata de político, el mismo personaje, ya se le ve como político. Ya no se le ve al Cuauhtémoc Blanco. ¿Tú contemplabas eso? Decir, me voy a cargar ya la imagen como de político y probablemente este sentimiento que tiene, nunca lo contemplaste, nunca fue consciente. No, yo nunca. A mí me invitaron. Un partido que desconozco, a mí me habían invitado muchos partidos, pero para publicidad, no para puestos, no para cargo. Siempre dije para cargo no, pero de la manera en que me invitan ahora,
ellos querían evaluarme porque este partido político evalúa a los probables candidatos. Te queremos invitar para poderte evaluar. Dale. ¿A qué puesto? No sabemos. No tenemos igual ni pasas, güey. El gran problema es que me presentan como nunca han presentado a nadie. Me hicieron una presentación de invitación y entonces todas las preguntas eran, ¿pero a qué cargo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué no? Cabrón, a mí me invitaron a participar, a una evaluación. Hay que esperar la evaluación. Me empiezan a enseñar las evaluaciones que tenían ellos, ¿no? Después ya te enteras cómo vienen esas evaluaciones. Y arrasaba yo por todos lados. Hasta que, sin ser mi intención, hijo, pisé callos. Y en esto de la política, si pisas callos, pues te carga el pintor. Adiós. Y me cargó el pintor, y ¿sabes qué? Me hice a un lado. Porque no era lo que yo pretendía o pensaba que podía hacer. Sí, porque pues además tampoco estás acostumbrado y no le ibas a aceptar que te dijeran, ¿sabes qué? Tienes que responder esto y esto y esto. No, yo no aceptaba que me amenazaran acusándome de pedófilo, o que me acusaran de que golpeaba yo a mi esposa. Espérame, cabrón. Me estás hablando de cosas que en mi cabeza por aquí no me han pasado. Y mira que tengo cola que me pises, güey. Pero esa cola que me pises no me hacía mella. Me hacía mella eso, que lo pones en una campaña, en una pre-campaña, pones esos puntos y mientras son peras o manzanas pasan los 3 meses y luego dicen que no es cierto y ya se acabó el problema. Dije, no, yo eso no, yo entro aquí para ayudar. Sí. Yo entro aquí para hacer cosas tan fácil como poner agua, poner calles, poner banquetas, poner espacios deportivos, que la gente se sienta tranquila. O sea, ¿por qué? Porque no lo había en Puebla, hijo. No sé si con este presidente lo lograremos, no lo sé, pero no lo había. ¿Es más sucio el fútbol o la política? No, la política. No hay comparación. No es más sucio. No es de suciedades. ¿Más artero? Porque mira, es más puta, más al trancazo. Sí. Al trancazo. Mucho más vanidoso. Una pregunta, ¿qué tiene de loco el Chelis? El ser tan directo, hijo. Me tengo que callar muchas cosas. Hoy de lo que te dije a ti, si me llamara Pedro Pánfilo, te hubiera yo contestado una o no te hubiera yo contestado. Pues el Chelis, así soy yo, hijo. ¿Qué tiene de romántico el Chelis? Totalmente. Soy totalmente romántico y siempre viendo los tiempos pasados, carajo. Siempre viendo los tiempos pasados. ¿Qué sería lo imprescindible en la vida para el Chelis? Mi familia. Sí, es mi lucha diaria. Mi familia. No, si mi familia va al burro. Y muchas veces quieres mandarlos a volar todo, empezando por tu esposa. Igual ella a ti. Pero dices, se acaba la familia. Me han dicho gente que se ha separado, que no, que la pareja se separa, pero que la familia perdura. No, carajo. No puede perdurar una familia sin la cabeza. ¿Qué le consigo esa idea? ¿Qué le produce nostalgia a Chelis? Tiempos pasados y mi jefe. ¿Cada día extrañas a tu papá? Sí, cada vez lo extraño y ahora que mis hijos se fueron, que mis hijos viven fuera del país, paso cumpleaños ayer con uno, teniendo una mesa de 18, nada más con uno, que es el único que vive acá. Eso me da nostalgia, mucha nostalgia, y porque son tiempos que no regresan, hijo, y estás más cerca a ya no estar tú, a recuperar a los 18. En estos espacios de televisión donde se te ve, convives con personas de gran calibre futbolístico. Algunos fueron jugadores tuyos, otros fueron compañeros tuyos, pero también has convivido o convives con personajes que tratan de mostrar la luz o tratan de profundizar más en el fútbol. A un momento que a los que nos gusta el fútbol siempre es agradable escuchar hablar o escuchar hablar a Roberto Gómez Junco,
a Jorge Valdano, estos tipos que tienen como otra cuestión más literaria probablemente en el fútbol. No, tiene el mejor vocabulario. O tienen mejor vocabulario. Utilizan más palabras que uno. Y ordenan, o sea, para mí, sin haber escuchado mucho a Valdano y lo he leído mucho, pero estando en una mesa, tiene una inteligencia, Roberto, está callado. Tú velo, está callado, pero callado, madres. Está haciendo una hipnosis de todo lo que están diciendo los demás. Y al final de cuentas, yo no sé por qué carajo siempre al final de cuentas le preguntan a él, ¿y tú cómo lo viste, Roberto? Y entonces te da la hipnosis en la cual no ataca a ninguno, pero con su manera de decir las cosas, poniéndole su acento. Y parecería totalmente otra idea, cuando eso ya lo dijo el primero, pero parecería que es nueva la idea que está diciendo Roberto. Y eso es una capacidad intelectual cañona, hijo. Pero, y eso solamente lo logra el fútbol, porque otros deportes, o al menos, y hablo desde mi ignorancia, no tienen estos intelectuales, no tienen estas personas que, como lo dices tú, manejen mejor el idioma, tengan más palabras en su vocabulario, pero no los tienen. Siempre es el analista clásico. Digo, yo te incluiría a ti con este desparpajo y esta desfachatez con la que hablas, que lo hacen conceptos muy digeribles. Yo soy popular, hijo. Yo soy popular. Yo le escucho, yo le hablo al pueblo. Yo soy popular. Porque para mí el fútbol es popular. Y todas esas cosas me acaban de correr. Me corrieron. Fui a ver a mi hijo que está estudiando, así lo quiso, está estudiando para sacar el carnet de FIFA en Europa. En la UEFA. En la UEFA. Todos, el C, el B, el A, el AA, el Champion, la madre del muerto. Todos, cabrón, sale. Y me invitaron de oyente. Y hablan de otro fútbol, es otro vocabulario. Y yo preguntaba, ¿alguna pregunta? Técnico, me decía, mister, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Por qué carajo? Si toda la vida se ha dicho recorrer, ahora ¿por qué le dices bascular? No, porque es una palabra con más tecnicismo, porque si tú basculas, imagínate una báscula que va de un lado y va del otro. ¿Qué es recorrer, cabrón? ¿Por qué confundes, güey? Si a la gente está... Y en este güey, y no güey, pensamos que ustedes de otra pase a retirar. Así de fácil, sí, claro. Bueno, sí, pero no estoy de acuerdo, porque luego me doy cuenta que los que vienen empiezan a hablar de lo mismo. Oye, pero bueno, ahora que dices que se escucha como se tratan de buscar muchos eufemismos tal vez, o se tratan de aplicar varios tecnicismos al fútbol, algo que es completamente simple. Juan Carlos Osorio, antes de la llegada del Tata Martino, lo que a mí me gustaba es que dignificaba, al menos en la preparación, por lo menos en el vocabulario, al director técnico mexicano. ¿No se aplaude eso? Sí, claro que sí. Y tuvo su oportunidad, pero me podía más. Esto de la oportunidad, para mí cada 4 años hay mejor material humano. Y cada 4 años, en esta exposición mundial, llamada mundial, en la cual tú le comunicas al mundo cómo vives esto llamado fútbol, tú se lo comunicas en tu manera de jugar. No hemos podido avisarle al mundo ni decirle al mundo, o sea, vas a la feria, pones tu stand, pones tus edecanes, pones todo bonito, cabrón. No, pero no pones producto. ¿Y usted qué vende? Te dirías al del stand, ¿no? Te costó dinero estar acá. ¿Qué vendes? No le hemos dicho al mundo cómo se vive el fútbol acá. Y por eso escuchas hablar que en Europa ni idea cómo se juega en México. Y dices, carajo. Y es una oportunidad que tenemos cada 4 años y que nadie la explaya, nadie la dice, nadie la menciona. Y no importa si quedas en primer lugar o en 24º lugar. Simplemente al mundo no le avisaste quién eres. Sí, porque vuelves a llegar a los mismos lugares de torneos pasados de la misma manera y total que pasas sin pena ni gloria. Y los países africanos sí te das cuenta de lo que expresan. Y si el país africano lleva un técnico africano, con mayor razón expresan lo que sienten. Un güey que desde media cancha quizá se tira una chilena, porque así lo siente. Y dices, ay caramba, esto yo no lo había visto. No, pero si ese equipo
Ghana te lleva, Senegal te lleva a un técnico francés, ya no expresa lo que es el senegalés en la cancha, ya no te lo expresa. Entonces sí tendría mucho que ver que un técnico mexicano dirigiera la selección mexicana. Claro. Sí tiene que ver. Claro que tiene que ver, porque el técnico mexicano no tiene que tropicalizar su conocimiento, que es muy vasto. Simplemente de ahí emanó su conocimiento de lo que es el país. Y entonces es mucho más fácil la comunicación y es muy fácil el entendimiento de 1500 cosas que suceden alrededor del fútbol. El señor Martino no lo entiende. No entiende que para nosotros es una gran ofensa perder 3 veces contra Estados Unidos. Es una gran ofensa. Mañana es mortal. llegamos. Y él no lo entiende. Para él fueron 3 partidos y 2 torneos que perdió y se acabó. Sí, porque como Argentina, Estados Unidos como argentino, Estados Unidos no le representa nada en materia futbolística, claro. No, ni tampoco le representa a México. Porque si se pusiera a pensar lo que representa para 130 millones perder contra Estados Unidos en fútbol, si se pone a pensar, ya hubiera renunciado. Precisamente, bueno, llegamos a la selección. Mañana juega contra Panamá. Y por toda la situación que hay, conociendo el fútbol mexicano, si mañana perdiera, le podría cortar la cabeza a Gerardo Martino. ¿A tú a quién pondrías? Digo, así de directo ya. No, te lo pongo mucho más fácil. No le van a cortar la cabeza hasta que el puesto del PAL mundial se vea amenazado. Y aún estando en repechaje, no se ve amenazado. Y entonces no lo van a cambiar. Ellos llevan a Martino porque se acomodan con Martino, porque si a Martino le dices, tienes 3 días de entrenamiento, porque jugamos hasta el jueves, pero 2 días van para comerciales, porque la casa tal y la casa tal tienen que venir a hacer comerciales. No dice que no, y a lo mejor un técnico mexicano sí te dice, que un técnico mexicano reconocido te dice, a mí los comerciales me valen madres, cabrón. A los otros días. Yo estos 3 días, que son muy pocos, los necesito para entrenar. ¿Qué director? Ahora, dime, ¿qué otra oportunidad tiene Martino de ir al Mundial? Sí, difícilmente. ¿No? ¿En dónde? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Qué director técnico mexicano haría eso de decir, sabes que yo no te voy a grabar comerciales de los que conoces y de los que probablemente pudieran agarrar la selección? Aguirre, él te dice que no, cabrón. Con la mano en la cintura te dice que no. ¿Qué pensaste? El Piojo en su loquera, el Piojo era el ideal para dirigir a la selección, pero se le fueron las cabras en Filadelfia. Y se le fueron las cabras porque no lo cuidaron. Todos los que lo cuidaban se fueron y lo dejaron solo y se regresó solo. Se le fueron las cabras y digo, no, aquí no es una apología ni se justifica la violencia, pero probablemente hizo lo que muchos jugadores, directores técnicos o directores deportivos han querido hacer, ¿no? Sí, correcto. Porque lo magnificaron. Porque además nosotros era una disculpa y se acabó. Con colegas, nosotros lo hemos platicado y decíamos, es cierto, al final queda la agresión marcada y se volvió loco y agredió a un periodista y cuestiones así, pero nosotros hacemos el recuento de 2 meses de cómo se va gestando eso y hay que ver cómo utiliza el micrófono Cristian Martinoli para verdaderamente hacerle creer al público que si era personal. Hay que escuchar las declaraciones que da. Es cierto, aquí no se justifica ni hay una apología ni nada. Pero hay que también escuchar y contemplar el poder que uno tiene en el micrófono. Y 2 meses atrás hay que escucharlo cómo se le venía tirando. Sí estaba fuerte. Correcto. No, ¿estás de acuerdo? Tú ve al más íntegro que tú puedas ver ahorita como técnico en México, al señor Solari. Lo ves y dices, es un caballero con toda la barba sacado del barrio de Serrano, ¿no? O sea, un tipazo. ¿Y cómo se le fue el avión contra el Puebla? Primer partido de la temporada. Imagínate la presión que puedes estar teniendo. Y se le fue, se metió al campo y discutió, no insultó. Simplemente hizo cosas indebidas para un personaje como él. Sí. Y entonces, ¿qué esperamos? O del Piojo, o del Chelis, o del Tuca, o de gente que nos haces así, nos encendemos en 2 segundos. Sí, porque pues, se nos olvida, son directores técnicos, jugadores, pero son humanos, digo, y al fin y al cabo uno carbura y con toda la adrenalina en el campo de juego termina por reventar. Esta cuestión que muchas veces el fútbol tiene alrededor muchísimos mitos, muchos mitos. ¿Es cierto que le falta mentalidad al jugador mexicano? No, ya empiezan los estudiosos como tú. Gracias.
a cuestionarse cosas que no tienen respuesta. El futbolista mexicano necesita que lo pongan en la posición donde se puede desarrollar, en la posición donde luce. Y luego todos los defectos que tiene, te compras una alfombra persa o de Luxor y los echas ahí abajo. ¿Ya? No se las compones. Simplemente lo pones a jugar donde puede lucir. Nadie lo ha puesto ahí porque cada quien trae su idea. Y en una selección, lo que menos tiempo tienes es para entrenar en una cosa que es asociativa. Y si no tienes tiempo para asociar, ponlos a jugar a lo que juegan en sus equipos. Porque agarra al jugador que quieras de la selección de hoy en día y ninguno juega igual o más o menos parecido a lo que juegan en sus equipos. Okay. Y aquí en la selección vienen a jugar de otra manera y entonces vienen los cuestionamientos de la mentalidad, del mal del jamaicón, de que están desagusto, de que no se llevan bien. Pues sí, vaya, cualquier cosa se la puedes achacar a una realidad. No están jugando en la posición o en el lugar que les gusta o que pueden lucir. ¿Por qué? Porque el entrenador trae otra idea. ¿Por qué Uruguay, siendo un país más pequeño, voy a caer en ese argumento que siempre se ha dado, siendo un país más pequeño, da jugadores como Luis Suárez, Edinson Cavani, que por lo menos en la delantera son unos depredadores, son unos delanteros matones, y que en la parte central tienen centrales, tienen mediocampistas defensivos que se matan. Y tienen mentalidad. ¿Por qué México no puede sacar un Edinson Cavani? Porque tú ves la cantidad de oportunidades que tiene un joven en México, en 1,500 cosas, entre ellas el trabajo subterráneo, y cuántas oportunidades tiene un uruguayo de destacar. ¿En qué puede destacar un uruguayo? ¿O en qué has visto que ha destacado un uruguayo si no es en fútbol? Bueno, algunos escritores. Buenos escritores, buena, porque es un país leído, es un país que consume lectura. Claro. Está bien. ¿Y? ¿Qué? Esa es la parte que entonces México tiene más escaparate y tiene más oportunidades en otros lados. Aquí mira, si tú le sabes pegar a una pelota, puedes tener una beca de $30,000 al semestre. En 525 planes de beca deportivas que hay en Estados Unidos. Fíjate, hermano, lo cerca que estás de eso, por saberle pegar a una pelota. Un uruguayo no está cerca de eso. Sí, ni de loco. Ok. Ahí es donde se empieza... Bueno, entonces al joven que está en una fuerza básica, pues se le abre un universo. Y también puedes, con 30,000 pesos, que no todos los tienen, pero con 30,000 pesos puedes empezar tu negocio. Puedes empezar a comprar una carcachita, la compones, la vendes en 45, luego y empiezas, ¿no? O puedes comprar en una fábrica de pantalones de mezclilla 3 millares de segundas y te pones en cualquier tianguis a venderlos. Y eso en otro país no existe, cabrón. ¿No existe o simplemente es que después, si no es fútbol y me tengo que desgarrar porque tengo que llegar a ese tipo de cosas, si no es fútbol no es otra cosa? En esos países, si no es fútbol, no es otra cosa. O es muy difícil que sea otra cosa. Porque además viven el fútbol uruguayos, argentinos de una manera completamente, no sé si exacerbada, que muchas veces los hace perder la cabeza. Sí, porque también su problema social es muy grande, hijo. Y entonces pierden la cabeza y ves cosas que hoy en día ya estamos viendo en los estadios en México y que antes no se veían. Porque su problema social es tan grande, ¿no? Le falta de trabajo, su moneda se devalúa, no hay oportunidades, 1,000 cosas que viven, güey. Y eso hace que vayan, por la pasión que tienen, la vayan a tirar, a derramar, a vomitar a un estadio de fútbol. Entiendo que en el fútbol mexicano se mantiene, es decir, es un poco difícil, a pesar de que sea utópico, que a lo mejor algunos clubes se desmarquen de las televisoras con acceso restringido, que muchas veces a lo mejor se limiten de algún promotor por cuestiones monetarias, todo ese tipo de cosas que son un poco más difíciles quitarse,
para no enviciar el fútbol. Pero las barras bravas, la violencia que existe, y te lo pregunto porque yo sé que tú sigues al Puebla desde muy chico. Tuviste como Sí. ese privilegio de seguir el equipo de tu ciudad, o al menos... Antes era porra, era la porra del Puebla. Ahora, y no quería caer como en este cliché de decir, han cambiado las cosas, porque obviamente han cambiado las cosas. Pero es muy necesaria la barra brava o representa un gran poder para el club, como lo puede ser los derechos de televisión, como para no No, arrancarlas, no, extirparlas. son dos cosas diferentes. Los derechos de televisión, el que no tenga derechos de televisión no puede subsistir. Sin televisión, el fútbol mexicano no subsiste. ¿Las Es el que barras bravas mantiene el estarían fútbol. en el mismo lugar? No, ¿O por qué no se las extinguen? barras bravas es un problema social en el cual los directivos se apoyan en ellos como para taparle el ojo al macho a sus malas decisiones. Y entonces las barras bravas van creciendo, les van dando poder, las barras bravas te generan 150, 200 mil pesos por partido, el jefe de la barra brava, pero al final de cuentas van tomando poder, porque se van haciendo más fuertes. Y entonces o me das más boletos, o me das más entradas, o me das más camiones, o te armo un pancho en el estadio. Y entonces van cayendo en el garlito cuando tú los invitaste al principio en buena onda para tener una porra juvenil, pero se te va volviendo un fenómeno social, güey. ¿Tú tuviste, Porque siempre hay alguien que se anima, o que hace cabeza en la barra, o en la porra, sí, y es claro. el que toma el poder. ¿Tú tuviste Y ahora ya te exigen 800 boletos por partido. en los diferentes... En los diferentes... Haz lo monetario eso. Sí, claro, es un billetote. En los diferentes clubes en los que has estado, ¿tú has tenido algún problema con barra brava? ¿Con los dirigentes? No, ¿Cuestiones así? no, yo con todos me he llevado, a todos he apoyado. Esa es la realidad. ¿Cómo los apoyo? Dejándolos entrar al estadio en mis entrenamientos. En ningún entrenamiento, en ningún equipo dejan entrar a la porra. Y en mis equipos, antes de bajar con los jugadores, yo abro las puertas del estadio para que bajen. Entonces, bueno, el Chelín nos da chance de estar, ¿no? Donde más he tenido problemas es en Las Vegas, fíjate. En Las Curiosamente. Vegas. En Las Vegas. Porque no entienden. Me topaba yo, no entienden. Jueves social con el Chelis. Toda la cerveza que quieran consumir en un bar, X bar, de Las Vegas, la paga el Chelis. Dale. No la pagaba yo, me la pagaba el dueño, güey. ¿No? Nada más podían chupar cerveza. Vasos de cerveza. Y te das cuenta en sus preguntas, yo me sentaba con uno, me sentaba con el otro, ellos iban a chupar. Y te pedían, ¿y por qué no traen al Chícharo? Oye, ¿y por qué no traen a Vela? Y el tal jugador podría estar acá. Carajo, porque es Las Vegas y el presupuesto son $70,000. Eso no lo entienden. Ellos son aficionados al fútbol y quieren que Las Vegas Light, o querían que Las Vegas Light fuera el América. No, cabrón, no. Había $70,000 de presupuesto para jugadores, nada más. Entiende eso y apoya eso. Y mi rollo era, el año pasado, ¿a quién apoyabas? ¿A qué equipo apoyabas? En Las Vegas. No, pues a ninguno no había. Hoy ya tienes uno. Ya tienes por quién echar grito en las gradas. Desde cero, ¿Con, claro. ¿Con qué te apoyamos? Te van a apoyar con banderas, te van a apoyar con esas madres que tiran humo amarillo y azul, te van a apoyar con incentivos por llegar temprano, te van a poner una feria porque hay pre-game y post-game. O sea, en eso te van a apoyar la directiva, pero en traer lo que estás tú pidiendo es imposible, güey. Y mira que era una directiva que hacía cosas de locos. Poner un helicóptero con $5,000 y tirárselos al público. ¿Así? Sí, bueno, está cañón eso, güey. Sí, sí, está muy Y sí, veías en el medio tiempo, despegaba el helicóptero y a cierta altura se paraba y un güey se asomaba por la ventanilla y tiraba $5,000 a 200 personas seleccionadas del público puestas en el campo. Ya no te quiero decir a dónde acababan los billetes, con la hélice, con el viento y con la caída y la madre. Muchos llegaban a la tribuna, otros sí caían. Trataba de tirarlos así como que para hacer masa, para que cayeran en el campo, ¿no? Pero eso yo nunca lo había visto. O sea, y era un dueño que el marcador le valía gorro. Él era tickets y player sexys. Y cuando me habla a mí de player sexys, digo, cabrón, ¿qué querrá decir este? Sexys en la taquilla. O sea, que la gente los estuviera pidiendo. No sé si te acuerdas de un Adu que le llamaron el Pelé Negro. El Pelé de Estados Unidos, ¿no? ¿No? Claro. Según él tenía 28 años. Y fue el único jugador que el dueño me dijo, ese no lo metas a tu presupuesto, porque el presupuesto lo manejo yo, lo maneja el técnico. Tú eres el general manager. Técnico, general manager.
ese no lo metes a tu presupuesto, este te lo pago yo porque la gente lo pide. O sea, tenía 35 años, era mentira que tenía 28, 35 años, pero la gente se volvía loca cuando ponía yo a calentar a Du y entraba al campo, no hacía nada el güey, pero la gente iba a ver a Du porque pues, era la revelación de Estados Unidos hace 10 años antes. Claro, claro. Ahora, en el fútbol, en terreno del fútbol mexicano, Jorge Vergara, Jesús Ramírez, Emilio Azcárraga, de los que salgan, ¿son males necesarios para el fútbol mexicano? No, ojalá, que en paz descanse, hubiera 18 Jorge Vergara. ¿Sí? ¿Tú eres partidario de Jorge Vergara? No, mamá, me tocó trabajar con él, me tocó que me platicara, me tocó en el 2010 que me platicara cosas que están pasando hoy en día. O sea, está cañón, ¿no? 12 años después, lo que me platicaba ahí, y parecía loco. Parecería loco, ¿no? Pero teniendo siendo oráculo, o más bien por la visión de negocios y No, por la visión de negocios. ¿Qué tenía? Él era dueño de Chivas, porque ya era dueño de OmniLife, porque OmniLife no era nada, era una pinche maquinita que sacaba jugos de sabores, y él lo hizo inmenso, el OmniLife esto con la cadena piramidal de ventas y toda esta madre, o sea, un güey sumamente inteligente, cabrón. Y en el fútbol él tenía la gran idea de tener una fuerza básica en Estados Unidos, una fuerza básica profesional que se llamara Chivas. Entonces primero compra la mitad de Chivas de Los Ángeles y luego compra el 100%. Pero su única idea era que todos los mexicoamericanos que quisieran venir a México a jugar fútbol pasaran por Chivas. O sea, formar otra fuerza básica, porque Chivas nada más se podría surtir de las fuerzas básicas que da Guadalajara. Claro. Él necesitaba agarrarse de más lados. Y un señor llamado Denis de Clos, que ya no está en el fútbol mexicano, que para mí le hizo mucho daño al fútbol mexicano porque ocupó todos los cargos habidos y por haber, desde selecciones, desde presidente de Chivas Estados Unidos, en Tigres Fuerzas Básicas, en todos los puestos estuvo. Este señor le dijo que no, que era magnífico momento para venderlo en 300 millones. Cuando hoy esa franquicia valdría 1,100 millones. Y que no le importaba a él. Pero fíjate nada más la inversión de 100 millones que hizo contra lo que vale hoy en día una franquicia de allá. Pero lo principal para él eran los 32 jugadores mexicoamericanos que han venido al fútbol mexicano y que no pasaron por Chivas. Sí, claro, es cierto, es cierto. Y eso me lo platicó el día que me contrató. A eso iba yo a Estados Unidos, a eso fui a Los Ángeles. Sí, mi primera misión, Chelis, borra a todos los que no sean latinos, americanos. Bórralos. Teníamos 4 jugadores franquicia. Y lo primero que llegué a decir es, no quiero ningún jugador franquicia. Fuera los jugadores franquicia. Porque necesitábamos mexicoamericanos. O sea, sí tenía una visión de abastecer y exactamente aprovechar lo que hace la selección nada más en taquilla, pero para que al final hiciera una fuerza entre Chivas y Chivas USA. O sea, yo al final, la última vez que pude platicar con él, porque me lo apartaron, ¿no? Denis de Clos, yo fui a ese equipo, a la Junta primero, a Campos Elíseos, ¿cómo te digo? No es Campos Elíseos, en Polanco, un edificio que le llaman de la Coca-Cola, ahí tenía su casa. Y ahí me citó para la Junta y fui con Marcelo. Marcelo era íntimo de don Jorge, íntimo. Fueron a Holanda, trajeron a Cruyff, o sea, era su íntimo y él me llevó convencido el señor Jorge de que yo era el importante para el plan que tenía. Y él era mi director. Marcelo iba como director y el 29 de diciembre nos íbamos el 2 de enero, que es cuando empezaba la pretemporada. El 29 Marcelo dice que no y ya no fue Marcelo y entonces me llevan a Denis de Clos y lo primero que me dice Denis de Clos, vamos a vender en el draft, vamos a vender la opción 1. Chivas había quedado en último lugar, teníamos la opción 1 del joven universitario, el mejor joven universitario, que ayer me habló y me dio las gracias el güey porque ya se retiró del fútbol y me dio las gracias porque yo le di la oportunidad de jugar fútbol profesional. Lo primero que me dijo, vamos a vender, Filadelfia nos da $75,000 por Le dije, no, güey, ese lo vamos a buscar y vamos a agarrar al mejor
y vamos a agarrar a un güey totalmente pueblo de Los Ángeles, y ese es el que vamos a traer. Y el mejor jugador del draft era uno de Los Ángeles, México-americano, llamado Carlos Álvarez, cabrón. Y no, y me insistía en el draft, Chelis, ya nos pagan 100,000. No, cabrón, o le hablo a don Jorge. Yo vengo siguiendo los pasos de don Jorge y tú no. Y discutía yo mucho con él, güey. Mucho, hasta que ya me cerró el camino de don Jorge. Ya no pude hablar ya no pude seguir con don Jorge. Pero me hizo 19 trastadas este güey, 19. Y don Jorge no se enteraba. Sí, después se fue también a formar parte, creo que de Los Ángeles Galaxy, ¿no? Estaba ahí. Hombre, fue presidente de Galaxy. Claro. Y lo que hizo, y se lavó las manos, fue traer al Chícharo, pero no le trajo jugadores al Chícharo. Y salió de Los Ángeles, ¿no? Ya está en Holanda. Ya, se regresó a Holanda. Voy a regresar un poco ahorita que hablabas de Leaño. Porque está Leaño, sí, pero ¿qué pasa cuando también escuchaste al Chícharo de decir, bueno, vamos a ser campeones del mundo, porque si no salimos con esa mentalidad otra vez, no va a pasar? ¿Qué pasa? No es chisme, porque se sabe en el fútbol, ¿no? El Chícharo se liberó, si se puede decir liberar, de su familia a los 28 años. Siempre vivió con el papá o la mamá o el hermano o la hermana o el abuelito o la abuelita. Siempre donde iba el Chícharo iba la familia, ¿no? Entonces se mantenía en un ámbito familiar, digamos, ámbito familiar, hasta que por fin, a los 28 años, cuando va y triunfa, en la primera temporada triunfa en Alemania, va con su familia y le dice, ya me salgo de la casa, voy a vivir con Juanita, con X, un artista, una conductora, un X. Y, hombre, pues, la familia, ¿qué va a decir, güey? Pues sí, a los 28 años, cuando ya llevaba en el fútbol 8 años. Bueno, sí, un camino se va con ella y lo primero que hace ella, la compañía o el equipo, les daba una camioneta, una camioneta buena, tenían derecho a una camioneta buena. Y él pide a su representante o al club una camioneta para la esposa. Y le dicen, pues sí, te la mandamos. Como no. Ella quiere la Mercedes KLM X, Y y Z. O sea, quería una camioneta que valía $180,000. Chícharo, ¿quién es esta, güey? Que te da el mismo uso. No la tienes que pagar, te la dan. Al final de la temporada o la regresas, te dan una nueva. No, ella quiere esa. Y entonces empieza a tomar este tipo de decisiones. De un güey que ya vive solo y que tiene el poder. Y de esa sigue la otra, y la otra, y la otra. Y se agarra a uno de estos coaches de coaching deportivo, y la idea. Y entonces el Chícharo se desfasa, güey. Pero se desfasa no porque sea mala persona, porque esté loco. Se desfasa porque empieza a vivir solo a una edad ya grande, siendo el Chícharo. Ya había triunfado en Real Madrid, porque triunfó, ya había triunfado en Manchester, ya había hecho buenos puntos, creo que en Sevilla, y es cuando se va a Alemania. Y ahí es cuando dice, adiós, me voy solo. Tan lo que estoy contando, que ya se casó, ya tuvo hijos, ya se divorció. O sea, empezó a vivir muy tarde, güey. Muy tarde, sí. Pero empezó a vivir. Pero esas cuestiones, la libertad siempre es peligrosa, ¿no? Siempre es peligrosa. Bueno, a todos nos pasa, hijo. Claro. A mí cuando mi papá me soltó un coche, y hice yo un negocio con él, tú despreocúpate de mí, pero dame un coche. Ya me perdió. Me perdió mi papá. Te soltó un Volkswagen. Me soltó un Volkswagen y subía y bajaba, y iba, y si quiere iba yo a clase o no iba yo a clase. En todo prepa, no hubo un solo día que fuera yo a todas las clases. No hubo un solo día en 3 años de prepa. Así. Entonces, ya me empecé a desbarrancar, hijo. ¿Por qué? Porque antes de tener el coche, un güey pasaba por mí y me tenía yo que esperar las 5 clases para que ese mismo güey me echara la ventona y me dejara en la esquina de mi casa. Ya con coche yo, cabrón, ya tenía la puerta abierta del mundo. Acabas de tocar un punto importante y no sé si lo vas a querer comentar, pero no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntártelo. ¿Quieres hablarnos de tu título de economista? ¿O de administrador? ¿Cómo obtienes tu título de economista? ¿O así la dejamos? No. Mi papá me exigió 5 años enseñarle yo un título. El cómo lo conseguí, no te lo voy a decir, o ya lo has de saber, pero el título nunca lo saqué.
Si abro un cajón de estos, ahí saldrá, pero nunca lo saqué, ni nunca me ostento como licenciado, hijo. ¿Tu papá murió sabiendo? Hubo un problema, fíjate, hubo un problema hace poco aquí en Puebla, de mucha gente, importantes, que de alguna manera les dieron un título, sin haber ido nunca a la universidad, y luego hubo una demanda muy grande, hijo. Así lo una dejamos. Demanda muy grande. No, yo nunca saqué mi cédula profesional, ni mi título, ni nada. Simplemente se lo mostré a mi papá, me hizo una comida y él se murió tranquilo sabiendo que su hijo era licenciado. Perfecto. Sí, no podía pasar dejar ese tipo de... No, vaya, pues, a mis 63 años te voy a esconder eso, hijo. Ahora. No te digo, fíjate, no te digo ni por quién votó, no te digo cuánto gano. De lo demás, te platico, pues para mí es natural. Estas tres cosas sí no son naturales. Perfecto. Ahora, regresemos otra vez a lo del fútbol. ¿Por qué en los programas de fútbol no se habla de fútbol y por qué le molesta al Chelis eso? Me molestaba, ya no me molesta, hijo. Hay que hablar de fútbol de una manera muy simple, porque el público tampoco está esperando, el público que te escucha y te ve, tampoco está esperando temas de fútbol. Sí te puedo recomendar un canal de 1 hora en la que sí hablan de fútbol y lo hablan muy bien. No te lo puedo decir, porque sería hablar en contra de mi cadena. Pero sí hay un programa que sí te hablan, dices, ay carambolas, y preparado, y con videos, y con la madre, ¿no? O sea, como más dirigido a un público argentino que a un público mexicano. El público mexicano quiere la discusión, quiere a ver si se calienta Paco Gabriel, a ver si el Chelis se levanta de la mesa y se va, a ver si Faitelson dice alguna barbaridad. Eso es lo que buscan en esos programas, el debate continuo. Y luego, los que conducen esos programas tienen tantas tablas que le saben por dónde. Unos al estilo Álvaro Morales, que hay que reconocer lo que tiene un estilo, y otros al estilo Beto Murrieta, que tiene otro estilo. ¿Tú eres equipo o eres, sí eres team Beto Murrieta, supongo? A mí me cae muy bien Beto Murrieta, aprendo mucho con él, pero si me pones con Álvaro, feliz de la vida. Nada más que... ¿En serio? Sí, güey, para uno te tienes que vendar las manos y para otro sabes que tienes que ir de gasné. Da la impresión de que sufres cuando compartes con él. No, porque sí ha creado un personaje, sí lo ha creado, de la nada creó un personaje que a lo mejor tiene 1,000 o 10,000 adversarios. Me he sentado a comer tacos con él 10 veces o 100 veces y nunca nadie de la mesa de juntos saben que es Álvaro Morales y se ha levantado a darle un botellazo. Y entonces... Te voy a citar y digo, ya para ir cerrando esta gran plática, se aprende mucho de ti, muchas gracias. No, conmigo no aprendas, hijo, conmigo platicamos. Vamos a ir cerrando. Nunca había yo entrevistado, me habían entrevistado o platicado una persona tan preparada, hijo. Para mí fue verdaderamente un honor que hayas pensado en mí. No, tú juegas en otra liga diferente que la mía, hijo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te mando un abrazo.